Hola, ¿cómo están? Vamos ahora a abordar el tema de la estimación de cifras del proyecto. Este es el diagrama sagital de un proyecto en general. En él tenemos la inversión inicial, tenemos el flujo de fondos netos, que son los montos que están en cada uno de los años, desde el 1 hasta el final o la vida del proyecto, que representa el número de años o de periodos en el cual el proyecto opera, y la tasa de oportunidad. En resumen, tenemos 4 elementos que vamos a trabajar en el caso de la estimación de las cifras del proyecto, y con esta estimación podemos entrar a hacer el flujo de fondos neto y hacer la valoración por cada uno de los criterios que ya expusimos. Aquí tenemos los primeros 3 elementos: la inversión, flujo de fondos netos, idea del proyecto, que los vamos a comentar en esta presentación. El costo de oportunidad, que es un tema más extenso y un poco más denso, lo dejamos para comentarlos en otras presentaciones. Primero hablemos del cierre del proyecto. Hay que mirar la vida del proyecto. La vida del proyecto puede darnos un proyecto de corta vida, en general menos de 20 o 25 años, y un proyecto de larga vida cuando es mayor de su vida es mayor de esta cifra, de 20 o de 25 años. Realmente, cuando el proyecto es de corta vida, se hace la cuenta, y cuando el proyecto se cierra financieramente, hay que terminarlo allí, recuperando el valor de salvamento del equipo, que es el valor de mercado por lo que se estima se venderá o se recuperará lo que queda del equipo en ese momento final del proyecto. Por otro lado, se recuperará todo el capital de trabajo. Capital de trabajo es la inversión que está rotando en el proyecto para poder operar. Por el contrario, si el proyecto es de más de 20 o 25 años o mucho más, se denominará un proyecto de larga vida y se le dará continuidad, es decir, el proyecto no terminará, se tomará como un proyecto perpetuo, y ahí se calculará el valor de continuidad, el valor de perpetuidad del proyecto. O sea, puede uno establecer unos 5, 10 o 15 años y a partir de ahí aplicar una de las ecuaciones de perpetuidad que vimos en la pasada presentación. Las perpetuidades, como lo vimos, son de una alícuota. El valor presente es A sobre I, y el valor presente de una perpetuidad en gradiente geométrico es B sobre I menos J. J es el crecimiento de la cuota, y a partir de ahora, en la evaluación de proyectos, esta J la vamos a cambiar por una G minúscula. Esta es la expresión más general, porque normalmente los proyectos, a partir de el largo tiempo, empiezan a vegetar, o sea, a aumentar su crecimiento, su producción, su tamaño, sus beneficios, sus flujos de caja, en una proporción G constante. Esto significaría que nosotros, por ejemplo, si tomamos los proyectos estimados cifra a cifra por 10 años, tendríamos que, a partir del año 11, estimar con el crecimiento que nosotros encontremos, que es el de perpetuidad. Si encontramos esta G, podemos establecer el flujo de fondos del momento 11 estimado como igual al del momento 10 más U por 1 más G. O sea, es un gradiente geométrico que está creciendo a la tasa G. Y obviamente, aplicando la fórmula anterior de perpetuidad, encontraríamos que lo que ocurre del momento 11 en adelante, esos montos los traemos al momento 10 con la fórmula de perpetuidad. O sea, el valor futuro de los flujos de fondos puestos en el momento 10 corresponderán al monto del momento 11 que hemos estimado, dividido entre el costo de oportunidad menos el crecimiento. Esta es la forma como se cierra un proyecto con perpetuidad, o sea, con valor de continuidad. Veamos ahora algunos aspectos de la inversión. Hay 2 tipos de inversión: la inversión en equipo y la inversión en capital de trabajo. Siempre hay que considerarlas. No solamente la inversión es en activo fijo, sino también en los activos corrientes. El capital de trabajo es todo aquello que necesitamos para operar.
El capital de trabajo se puede calcular como lo define la contabilidad o como lo define algún curso de capital de trabajo, administración de capital de trabajo. Sería igual a los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Pues bien, lo que hay que tener en cuenta en la inversión es que el capital de trabajo está rotando. El capital de trabajo no se invierte y luego se recupera. Solo se recupera al final cuando el proyecto no va más. En cada periodo hay que corregir el capital de trabajo porque habrá un capital de trabajo, pero si se aumentasen las operaciones, pues habrá necesidad de introducir el diferencial. De periodo a periodo, lo importante es ver cuál es el diferencial de capital de trabajo y eso fungiría allí como una inversión. Ahora, el capital de trabajo necesario en cada periodo, en cada año, es proporcional a las ventas. Si vendemos X y tenemos un capital de trabajo Y, en otro año que vendamos 2X, el capital de trabajo será 2Y. Sobre los flujos de fondos, tenemos lo siguiente. Primero, hay que tener las cifras relevantes y hay que tener los efectos derivados. Las cifras relevantes son aquellas que hacen diferencia entre todas las alternativas o entre el proyecto con lo que hay. Por ejemplo, si estamos haciendo una duplicación de nuestro sistema de operativo y ese es nuestro nuevo proyecto, la duplicación implicaría que tenemos una inversión en equipo el doble de lo que teníamos antes, una tripulación de operarios directos el doble de lo que teníamos antes, pero el supervisor y el gerente de planta no se doblan, ellos son los mismos. Los efectos derivados tienen que ver con las afectaciones que el proyecto hará a otras operaciones. Por ejemplo, cuando tenemos un nuevo celular que obtiene la empresa, por ejemplo, Samsung, ese nuevo celular no solamente va a acaparar parte del mercado que podían vender sus competidores, sino que también irá a acabar o irá a consumirse un poco del mercado que tenía su modelo o sus modelos anteriores. Esos efectos derivados hay que mirarlos y hay que establecerlos en los flujos de caja. Esta es una construcción de flujos de caja que corresponde normalmente a un PIG o un estado de resultados. Los ingresos totales, ventas, regalías, etcétera, menos descuentos estimados, etcétera, eso nos dan los ingresos totales. Le quitamos todos los costos, pueden ser costos variables y costos fijos, o costos de operación y costos de administración y ventas, y al final tenemos la utilidad operativa. A esa utilidad operativa le quitamos los intereses sobre préstamos para el proyecto, solo sobre préstamos para el proyecto, y esto nos daría la utilidad gravable. A esa utilidad gravable le quitamos los impuestos que son iguales a esa utilidad por la tasa de impuestos para obtener la utilidad neta. Si nosotros tuviéramos dinero que hemos prestado para el proyecto, aquí ya corregimos los intereses, pero no corregimos los pagos a capital porque estos corresponden a una cuenta del balance general. Entonces habría que restarle a esa utilidad neta los pagos a capital del periodo de los préstamos que se hicieron para el proyecto. Y otro punto, la depreciación. La depreciación se incluyó como un costo en la operación para poder bajar la utilidad gravable y poder pagar menos impuestos. Pero la depreciación no fue una partida de egreso porque en ese momento no se hizo el egreso. El egreso de la depreciación se hizo cuando se compraron los activos fijos, o sea, cuando se hizo la inversión. Por lo tanto, la depreciación en este caso, en cada periodo que se utilizó para rebajar la utilidad, pues ahora habrá que sumársela porque en el flujo de caja, que es lo que nosotros queremos calcular, la depreciación no influyó como un egreso puro. Entonces, el flujo de fondos netos se va a obtener como la utilidad neta menos los pagos a capital más la depreciación en cada uno de los periodos. Muy bien, espero que esto les haya ilustrado y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.